¿Qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Pues primeramente agradecer, saludo con mucho gusto al presidente municipal y a los demás funcionarios que se encuentran aquí, obviamente a todos que nos acompañan. Comentarles y darles información sobre el operativo que se llevó el día de ayer a cabo. Esto en coordinación con Protección Civil del Estado, del municipio, de Bienestar, obviamente el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y otros organismos internacionales, que por si ahorita se me pasa por ahí el punto, se los voy a estar informando. Decirles que nos apersonamos a las 8 de la mañana, el día de ayer, en donde estuvimos también la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, Guardia Nacional, en quienes únicamente estuvieron haciendo presencia para evitar cualquier tipo de circunstancia que se pudiera presentar. Comentarles que desde las 8 de la mañana se empezó un diálogo con todos y cada una de las personas que estaban asentadas a la orilla del río Bravo, en donde tratamos de explicarles la situación de lo que se estaban exponiendo. ¿Cuál es la situación que se presentó? Que es atendiendo a varios aspectos fundamentales. Uno es que SILA, que es quien tiene la dependencia ahí o la jurisdicción que en esta parte del río, había hecho una solicitud y había comentado sobre algunos riesgos que se estaban presentando a la orilla del río. Ante esto, lo que es Protección Civil del Estado y del municipio, empezamos a trabajar en este sentido para ir a hacer un dictamen referente al mismo. De este dictamen resulta que efectivamente hay un gran riesgo de ahogamiento por la cercanía que se encuentran en las carpas que se estaban asentadas ahí, así como también un alto riesgo de incendio en el que, como ustedes saben, había muchas casas de campaña, había muchas cobijas, ropa que estaban usando las personas migrantes y que esto generaba una alta posibilidad de que llevara a cabo un incendio. ¿Por qué razón? Porque ellos también tenían ahí varios bidones de gasolina y se generaban también ahí en su momento fogatas para poder contener el tema del frío. Esto, como ustedes saben, en su momento dado con el aire puede generar que alguna chispa, alguna parte que se genere fuego, pues hubiera sido algo lamentable. A esto está aunado también ya una situación de condiciones insalubres que no pudieran estar ya sosteniéndose dentro del lugar de esta parte que estamos comentando. Y pues la verdad es que una vez que se generó todo esto, se les platicaba, se les exponía la situación, hasta las 12 del día más o menos, ¿sí? Hasta las 12 del día ya observamos que no íbamos a llegar dentro de un diálogo contenido, el poder convencerlos de que de su propio pie se alejara. A partir de las 12 del día lo único que se realizó fue, con la presencia de servicios públicos municipales, el empezar a levantar algunas de las carpas, hacer la limpieza correspondiente y la actuación específicamente de la Policía Municipal y del tema de tanto Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal únicamente nos estaban apoyando a contener, precisamente para evitar tanto la inseguridad de los propios migrantes como de las personas que estaban actuando en ese momento para retirar las carpas, ¿no? Hubo un solo momento, al principio, en el inicio, que se empezó a tratar el tema, a empezar a levantar, que hubo un poquito de forcejeo, perdón. Sin embargo, debo reportar, y así es como lo han señalado, no hubo heridos, únicamente 3 elementos de la policía, que por alguna razón, con las mismas varillas que tienen las estructuras de las casas de campaña, tuvieron alguna lesión al momento de estarlo generando. Pero no tenemos reporte de ningún migrante lesionado de ninguna manera. Esto pasó aproximadamente 5 minutos. Posterior a eso, todos ellos mismos, debo reconocerlo de esa manera, actuaron de manera muy responsable, se empezaron a retirar, empezaron a solicitar que les diéramos oportunidad de retirar algunos artículos personales que para ellos eran importantes, y así fue como empezó a funcionar hasta alrededor de las 4 de la tarde, que se logró, y debo informar que ya no se encontraba ningún inmigrante en ese lugar. Aunado a esto, debo decirles que por parte de las autoridades que ya hemos mencionado, se les empezó también a proporcionar camiones para poder trasladar o reubicar a los diferentes albergues que se encuentran asentados en esta ciudad, de los cuales, bueno, ahorita le pediría yo que a los compañeros que me ayuden a ver cuántos fueron los migrantes que pudieron
acudir a estos lugares que ya están acomodados, porque hay que decirlo, hay espacio en todos los albergues que tenemos en la ciudad, principalmente los que maneja tanto el gobierno federal como el gobierno municipal, y pues se les explicó que era un mejor lugar seguro para todos ellos. Pues yo creo que por ahí es hasta donde yo lo dejaría. Les insisto, fue un operativo muy ordenado, atendiendo específicamente a las condiciones de evitar cualquier desgracia que pudiéramos estar lamentando por la circunstancia que les menciono. Ya era un lugar muy insalubre, era un lugar en el que era un alto riesgo de que pudiera ocasionarse un incendio y que eso pues obviamente generara pérdidas humanas, y que también pues ya en algún momento dado pues se pudiera también generar un problema de ahogamiento. Entonces pues yo estoy a sus órdenes, no sé si los compañeros quisieran sí, perdón. Adelante, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, señor presidente. Bueno, más temprano me preguntaban directamente si había sido una violación a derechos humanos la reubicación que se había realizado de las personas que se encuentran en el campamento. La respuesta es, miren, los derechos humanos son una serie de prerrogativas basadas en la dignidad de las personas. La dignidad corresponde al desarrollo integral de las personas, el crecimiento cultural, académico, de salud, de educación, de todos, muchos aspectos. En ese espacio no había ningún tipo de crecimiento, al contrario, había un alto riesgo. Los niños que se encontraban ahí no estaban acudiendo a la escuela, pero además estaban ante un riesgo de pérdida de la vida. No se puede alegar un derecho humano a permanecer en un espacio en el que pone en riesgo tu vida, que es el valor fundamental de los derechos humanos. Es decir, no se puede argumentar un tema de violación de derechos humanos. Estuvieron presentes además porque fueron notificadas instituciones defensoras de derechos humanos como la Comisión Nacional, la Comisión Estatal, las 3 agencias de la ONU que trabajan con nosotros aquí en la ciudad, que además habrá que recalcar, estas mismas agencias no estaban llevando servicios a ese espacio, como era también la determinación del gobierno municipal de no llevar servicios, sino llevar la información, llevar el ofrecimiento de que esas personas pudieran allegarse a lugares seguros. La misma ONU no estaba llevando servicios a ese espacio por ser un espacio inseguro, por ser un espacio insalubre y además de mucho riesgo. Tenemos el conocimiento, además, la experiencia internacional, la experiencia nacional, es de que ninguno de los campamentos que ha existido antes desaparecen por sí solos. Al contrario, se van reforzando, se van organizando, van generando liderazgos nocivos. En Chile hay un campamento que ahorita ya es una colonia con construcciones, con su propia seguridad, sus propias organizaciones para hacer frente a cualquier autoridad que pretenda removerlos. Esa experiencia nos sirve para decir que tenemos que actuar rápidamente en contra de estos asentamientos irregulares que ponen en riesgo la vida de las personas. El día de ayer se trasladaron a 80 personas aproximadamente al albergue Leona Vicario, que era el que contaba con más espacios, casi 400, y nosotros que contábamos con 200 espacios, el Kiki Romero, fueron trasladadas ya solamente en la noche, ya por la noche, a 14 hombres adultos. Licenciado Briones. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días, presidente, con su autorización, mi secretario, mi director. Y aquí para comentar que más inhumano sería haberlos dejado en esas condiciones en que los encontramos. Nosotros recibimos por parte de SILA el día 2 de noviembre una solicitud y petición para trabajar en este tema, lo cual ya lo estábamos haciendo desde el primer día que ingresaron los migrantes venezolanos aquí, tan así que el secretario del ayuntamiento y sus servidores estuvimos en el refugio temporal Onix recibiéndolos, y desde ese momento nos dimos cuenta que iba a ser un poco difícil el traslado y que ellos aceptaran refugios temporales. Entonces nosotros estuvimos monitoreándolos por instrucciones del presidente municipal, con rescate municipal, protección civil, bomberos. ¿Para qué? Para ver que no pasara algo, que no sucediera algo, alguna desgracia ahí. Entonces en el dictamen que me mandan mis inspectores, pues vemos que hay un grado alto de riesgo de incendio, y no nos queríamos imaginar que ese incendio se pudiera dar durante la noche o madrugada. Recordemos que tienen braseros ellos encendidos las 24 horas para mitigar el frío. Además de que ayer que levantamos las carpas, nosotros respetando siempre sus derechos humanos, nunca habíamos entrado a la carpa, pues encontramos muchas múltiples con extensiones y con generadores eléctricos. Entonces era cuestión de tiempo para que sucediera una tragedia ahí. Y en protección a las personas, siempre aplico el que es preferible que nos acusen por acción que por omisión. Eso es todo lo que encontramos y quedamos a las órdenes. Comenzamos con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta ahí atrás, luego venimos aquí con Pati, luego volvemos atrás y luego contigo. Yo quisiera preguntarle al secretario, levantaron, o no sé si sea la palabra, levantaron algunos migrantes, pero sin embargo
Hoy amanecieron en parques cercanos allí al río Bravo, entonces, ¿cuál va a ser la condición esta? Miren, ahí debo decirles, y es buena pregunta porque lo que se busca primero, ahorita respondo básicamente la pregunta concreta. Va a haber ya presencia tanto de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a quienes nosotros agradecemos muchísimo el apoyo y el aporte que hicieron el día de ayer, y van a ser ya unos rondines para evitar que primero se vuelvan a sentar en el cauce del río y evitar lo que ya estamos comentando. Efectivamente nos informan el día de hoy que se han estado apareciendo en otros lugares. Creo que lo más conveniente va a ser ir a dialogar con ellos de nueva cuenta, porque lo que tenemos que buscar es que se evite que vayan haciendo asentamientos en algunos otros lugares. Este trabajo pues va a ser un trabajo muy importante por parte de las tres órganos de gobierno, para evitar precisamente que ya no se estén instalando en ninguna parte ni cercana ni por aquí que encontremos en algunos parques dentro de la ciudad. Es bien importante señalar, hay espacio suficiente en los albergues. Ellos tienen cierto temor, les han dicho algunas mentiras y nosotros hemos tratado de explicarles que no hay ninguna condicionante porque ellos consideran que los van a detener, los van a regresar a su país, cosa que no es así. Se les explica que hay ciertas normatividades dentro de los albergues que se tienen que atender y que por esa razón, bueno, pues para mantener el orden dentro de estos mismos albergues, pues se tienen ciertas reglas, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente ahorita ir identificando si se nos van presentando en algunas zonas cercanas al lugar. Esto porque ellos han considerado y nos lo planteaban así, que ellos están en espera de que pues les puedan hacer el acceso o darles información de manera directa estando ahí presentes cerca del bordo, ¿no? Donde ellos consideran que van a tener la información más cercana. Sin embargo, nosotros les hemos dado a conocer que pues no es así, que realmente es lo mismo y con mayor seguridad estar esperando su condición migratoria que pudiera resultar en los albergues que en condiciones que pues, ya hemos estado comentando. Pati Caudillo. Director González, si nos pudiera comentar cuáles eran las condiciones de salud en las que encontraron a las personas que fallecieron. Bueno, además de los reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y del dictamen que emite Protección Civil del municipio del riesgo, había también información, porque además estuvo en las reuniones previas de preparación de jurisdicción sanitaria, en el cual establecía, bueno, que ya había ciertos problemas de temas respiratorios, pues que se empezaban a presentar graves, así como por la presencia de niños y niñas en el espacio, que en ese espacio, en ese lugar específicamente es aún más frío por la cercanía del río, así como se acanala el aire en ese espacio. Pero pues no tenemos un riesgo, un número específico de las personas del campamento porque no teníamos un control del campamento, pero sí de parte de Todos Somos Mexicanos, del consultorio Todos Somos Mexicanos y de jurisdicción sanitaria están reportando diversas personas con problemas respiratorios. Hasta el momento no. Señor Gano. Acá estoy. Nada más que No me veo. No sé dónde estoy parado. Santiago, buenos días. Oye, preguntarte, en apego a los derechos humanos, ¿hay alguna ley que faculte, que sostenga la intervención de ustedes? Te pregunto porque yo estaba con alguien por ahí y me decía que efectivamente ustedes estaban facultados para actuar siempre y cuando miraran que estuvieran en riesgo. Él se refería única y exclusivamente a los menores, los niños en consideración del riesgo. Te pregunto, ¿hay una ley que nos permita que tenga la participación de ustedes? La Constitución establece la obligación a todas las autoridades. ¿Cuál es el artículo primero constitucional? Soy ministro de Derechos Humanos. El artículo primero constitucional establece la obligación a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno a actuar en respeto a los derechos humanos. Nadie puede tener derecho o no puede argumentarse como un derecho poner en riesgo tu vida o la de los demás. No hay una forma lógica de establecer de que poner en riesgo tu vida de hipotermia, de incendio o de que otra persona muera puede ser un derecho. Es como decir, yo quiero caminar por el medio de la calle y me reclaman una violación a derechos humanos. Bueno, la vida es un derecho fundamental y que debe ser protegido por encima incluso de posturas políticas o cualquier otra. La Constitución nos mandata a todas las autoridades a proteger
tanto la vida como derecho fundamental, como todos los demás derechos humanos. En el caso de que hay un conflicto de derechos, en este caso, pues una postura política, podría entenderse incluso como una manifestación de una protesta política de las personas de Venezuela, pues está por encima del derecho a la vida, está por encima por ser un derecho fundamental. Sin la vida no existe ninguno de los otros derechos humanos. Para el presidente municipal, el asunto de los migrantes, la presidencia municipal se ha preocupado bastante por atenderlos. ¿Qué tanto incide en el presupuesto? Si hay coordinación con otras esferas del gobierno, y ¿qué tanto es el problema y si está creciendo o se está controlando? Buen día a todas, a todos. Pues primero yo quiero agradecerle al secretario de Ayuntamiento, al director de Derechos Humanos, Protección Civil, pero también al gobierno del Estado, al gobierno federal. Todos estuvimos muy atentos el día de ayer. No tenemos una incidencia en el presupuesto que desde mi perspectiva sea muy onerosa. La verdad es que como estamos involucrados en muchas instancias, pues no genera un problema presupuestal. Aquí de lo que estamos hablando es de la vida de las niñas, de los niños y también de los migrantes. Yo batallo para entender por qué la terquedad de querer estar en un lugar que es absolutamente inseguro y que además pues no le representa ahí ninguna ventaja en esta aspiración que tienen de cruzar hacia los Estados Unidos. Y sobre todo que tenemos espacios, albergues donde se puede dar alimentación, asesoría, educación a los niños. Es decir, Juárez es una ciudad muy generosa con los migrantes y tan es así pues que lo que se les está ofreciendo es 1000 veces mejor a las condiciones en las que estaban, ¿no? Pero no, presupuestalmente no ha sido todavía un problema. Está, digamos, está bajo control en términos presupuestales y organizacionales que tenemos espacio en los albergues. Más bien ha sido una especie de mala información, desinformación o manipulación de ellos la que nos tiene metidos en este problema que ayer creo que de manera muy adecuada se avanzó. Hoy ya tenemos la presencia de algunos en algunos puntos de la ciudad. Tendremos que seguir actuando porque esa es nuestra obligación. Nosotros ejercemos el gobierno tratando de cumplir con nuestras obligaciones y no pensando en cuestiones solamente políticas o mediáticas. Entonces vamos a tener que seguir actuando, es lo que yo pienso, y queremos seguirlo haciendo acompañados del Estado y de la Federación. ¿Cuántos migrantes estiman que hay? 4000 dice aquí, aproximadamente. Para preguntarles si ya el albergue UNIS. ¿Ya no? El día viernes ya nada más permanecían ahí 20 personas. Por cierto que celebramos una boda ahí de 14 personas, fue un acto muy emotivo y apoyado por varias organizaciones, pero el día viernes ya solamente había 20 personas, las cuales ya se encontraban trabajando y ya han iniciado pues ya una vida independiente, rentaron un lugar y el ONIS ya está cerrado en esos momentos. Y para el alcalde preguntarle si, bueno, ahora que ya los dispersaron de ahí, que ahora andan deambulando por la ciudad, que ya no es peligroso, que ahora andan así en esas condiciones en la ciudad por diferentes puntos. Pues como decía, vamos a seguir actuando. Es decir, ya logramos quitar ese punto que era un poco de riesgo muy alto. Yo quisiera nada más que nos imagináramos si se hubiera presentado un incendio, una tragedia, que hubiera pasado, que se hubiera comentado. Ahora lo que tenemos que hacer, y lo estaba platicando con el secretario acá, es seguir atentos en los diferentes puntos donde se puedan llegar a ubicar y seguir dialogando con ellos, explicándoles el riesgo en el que están ellos, y además ahora podría estar poniendo en riesgo a otras personas también de aquí de la ciudad. Vamos a seguir actuando, nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir actuando en el mejor interés de estas personas y el mejor interés de la ciudad, pero la verdad es que estamos actuando en el interés de ellos y de sus hijos. Se entienda o no se entienda, nosotros estamos haciendo lo correcto. Buenos días. ¿Alrededor de cuántas personas habían en este campamento? Y si tienen algún promedio de cuántos menores de edad se encontraban en ellos. El campamento, ya más que campamento, se estaba volviendo una estación. Estaba renovándose constantemente, había crecimiento, decrecimiento. La gente que tú veías una semana, a la siguiente semana ya no era la misma. Por eso la labor de convencimiento se convirtió infructuosa. O
sea, tú ibas a hablar diariamente, a ofrecerles la bolsa de trabajo, ofrecerles los espacios, y al día siguiente que ibas ya había nueva gente, nuevas personas, con otras nuevas ideas. Entonces el campamento era muy dinámico. El día de ayer se estimaron 600 personas aproximadamente, pero llegó a haber en ese espacio hasta 1500. Es decir, es muy fluctuante en esos espacios que no tienen específicamente un control. Ahí con Osvaldo. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Dos preguntas. Una, ¿cuál es el llamado que están haciendo en este momento a los venezolanos en la ciudad? Y dos, ¿han detectado intereses políticos detrás de la insistencia de este grupo de migrantes para permanecer en el Río Bravo y crear un conflicto? Bueno, miren, decirles que la invitación, y es lo que platicamos con ellos de manera personal, con muchos de ellos, es primero decirles que estamos actuando gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal, e incluso en algunas reuniones se ha tenido la presencia de representantes del gobierno de los Estados Unidos, es decir, todas las áreas que estamos vinculadas respecto a este tema o a esta problemática, nos hemos sentado con ellos a tratar de explicarles la circunstancia de lo que se va a dar. El gobierno de los Estados Unidos les ha manifestado con toda claridad cuáles son las maneras en que formal y legalmente van a poder ellos pasar a los Estados Unidos, y que si no cumplen con esas circunstancias, pues simple y sencillamente no va a haber una posibilidad de acceso. Entonces, lo que nosotros les queremos transmitir a los venezolanos es uno, que en Ciudad Juárez tienen una ciudad hermana, una ciudad que los va a acoger de manera pues muy importante, muy respetuosa, pero que también no se dejen engañar precisamente por voces que de pronto tienen algunos otros intereses, entre ellos a lo mejor quizá gente que los está asesorando de manera equivocada, dándoles esperanzas, y que realmente no va a ser así, porque en este caso estamos actuando las 3 esferas de gobierno de aquí en México, más aparte de la información que les menciono que viene. Entonces, decirles que no se dejen engañar, que esta es la información real que se les está proporcionando de manera directa, que su circunstancia ahorita de vida, entendemos la necesidad y su sueño de ir hacia los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que atender a que cuando vienen al país, pues también tenemos normas, ¿no?, que se tienen que cumplir, no solamente por parte de los mexicanos, sino también por parte de quienes nos visitan. Entonces, decirles que se acerquen a las instituciones, que si tienen miedo de alguna de ellas, bueno, hay varias esferas de las que estamos nosotros participando y abiertos con ellos para evitar precisamente que puedan ser susceptibles a más engaños. De la última parte de la pregunta, aquí el tema es ese. No sabemos si hay una manipulación o no, pero de que se puede utilizar su situación de vulnerabilidad